Una tontina es una operación de lucro mediante la cual un fondo económico aportado por varias personas es repartido, en una fecha fijada de antemano, incrementando además los intereses de los destinatarios solamente entre los supervivientes. La tontina terminó prohibiéndose en la mayoría de países por los asesinatos que se daban entre sus participantes. No obstante, el modelo ha sobrevivido clandestinamente. Tanto es así que lo hemos visto en episodios como Los Simpson. Pero, ¿de dónde viene la tontina? La historia sitúa el origen de este esquema en el banquero italiano Lorenzo de Tonti, en el siglo XVII. Natural de Nápoles, tuvo que pedir asilo político en Francia tras participar en una revuelta contra el dominio español. A principios de la década de los 50 de aquel siglo, propuso un particular sistema al gobierno del cardenal Mazarino, debido a que la Francia de Luis XIV, tras la Guerra de los 30 años, necesitaba desesperadamente dinero. El esquema es simple: los inversores crean un fondo común aportando el capital inicial y reciben intereses el resto de su vida. Cada vez que uno de los partícipes muera, el interés de la persona fallecida se reparte entre el resto, lo que incrementa el beneficio para los más longevos. Y, cuando el último muere, el capital restante del fondo vuelve a las arcas públicas. Esta historia nos permite abrir la veda e introducir los buybacks, la recompra de acciones, que cada vez son más populares a día de hoy. Y vamos a responder a 4 preguntas a lo largo de este vídeo. Lo primero, ¿qué son los buybacks y por qué las empresas los realizan? Lo segundo, ¿son buenos o malos para el accionista? Y aquí lo vamos a ver desde una perspectiva de creación o destrucción de valor para el accionista. 3. Los mayores mitos que se conocen sobre los buybacks, ya que están tan de moda y ya que se han popularizado tanto y de hecho van en aumento, hay muchos mitos sobre estos buybacks. Se ven como algo muy positivo cuando realmente no siempre lo son. Y luego, por último, dividendos versus buyback. ¿Cuál es la diferencia y por qué un accionista debería plantearse si es mejor seleccionar una empresa que otorga dividendos o si es mejor seleccionar una empresa que está realizando una recompra de acciones? Dicho esto, espero que disfrutes el vídeo, deja un buen like que nos ayuda mucho a posicionarlo y empezamos. Lo primero, ¿qué es un buyback? Un buyback o share repurchase o recompra de acciones en español ocurre cuando una empresa decide recomprar sus acciones. Ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, dicho esto, los buybacks son una manera flexible de utilizar la caja que varía de año a año, ya que los inversores no lo consideran un compromiso a largo plazo como los dividendos. Básicamente, la empresa cuando genera caja, flujo de caja y tiene un exceso de caja, muchas veces si no tiene sitio donde destinarlo, no tiene ningún sitio donde hacer una inversión, no tiene una adquisición temprana que hacer y tiene una caja sobrante, pues básicamente se plantea el hecho de decir: vamos a hacer un payout, y un payout se puede emitir, retornar ese efectivo, un payout sería retornar ese efectivo a los accionistas. Se puede retornar de 2 formas, se puede retornar a través de dividendos, como todos conocéis, y se puede retornar a través de la recompra de acciones, cuando la empresa decide hacer un plan de recompra y recomprar otra vez esas acciones que tiene en mercado, recomprarlas y así poder cancelarlas. Entonces, ¿esto qué pasaría? Pues que bueno, si el pastel o la tarta o la pizza, lo que os guste más, es la empresa, si tenemos menos personas entre las que repartir, optamos a más proporción de esa tarta, de esa pizza o de lo que sea. Entonces, la tontina era el mismo proceso. Cuando una persona moría, el resto de personas se repartía, el total se repartía entre el resto de los supervivientes, por tanto había menos personas a repartir. Entonces, el buyback es algo similar, ¿no? En este caso os quiero mostrar un gráfico que me gusta mucho de McKinsey, y creo que esto es una de las cosas con las que, si os podéis quedar con algo en el vídeo, me quedaría con esto, y es la jerarquía de creación de valor. Cómo la empresa genera valor y cuáles son las tomas de decisiones en el capital de la empresa que generan más valor o que generan menos. En este caso, como vemos, lo que es el payout está en la última parte de la jerarquía de creación de valor, donde nos encontramos con los dividendos y con la recompra de acciones. Entonces, lo primero en la creación de valor siempre serían las inversiones, ¿no? Si una empresa puede reinvertir ese capital que está generando para obtener mejores beneficios en futuro, pues entonces, obviamente, la mejor toma de decisión para generar valor potencial, crear valor potencial, sería esa toma de decisión, sería destinarlo a un crecimiento orgánico, ¿no? Solo que ahora veremos que este crecimiento orgánico está muy bien, pero debe destinarse únicamente cuando el retorno de la inversión sea superior, en este caso, al WACC, al coste de capital de ese capital que tenemos, ¿no? ¿Cuál es el coste de ese capital?
De hecho, lo pone aquí abajo. Luego las adquisiciones, el divestment of assets, la venta de activos, la financiación, ¿vale? Ajustar la deuda, ya sea repagándola, por ejemplo. Entonces, este marco me gusta mucho porque tenemos que entender que siempre y cuando la empresa pueda hacer una inversión que retorne superior al coste de capital, entonces la creación de valor va a estar obviamente en invertir ese capital por la empresa. En caso de que no haya una inversión que retorne un retorno de inversión superior al coste de capital, entonces ya sí que se puede considerar un payout, porque entonces lo que estás diciendo es voy a retornar este dinero a los accionistas, que seguramente ellos tengan una forma de obtener un rendimiento mejor con este capital, ¿no? Entonces aquí lo tenemos por norma general, y esto es con lo que quiero que nos quedemos en el vídeo. Si nos tenemos que llevar algo, yo creo que esto sería lo más importante. Una empresa debería mantener la caja siempre y cuando pueda invertirlo a un retorno ROIC superior del WACC, ¿vale? Entonces, en este caso, siempre y cuando esto se pueda realizar, entonces la empresa debería seguir invirtiendo antes que emitir ese efectivo, antes que gastar ese efectivo para la recompra de acciones. Si los accionistas pueden generar un ROIC superior al que la empresa puede otorgar, entonces debería distribuirse el efectivo. Si en cambio los accionistas pueden generar un retorno sobre la inversión mayor que el que genera la empresa, entonces sería lógico que el dinero retorne a los accionistas, ¿no? En este caso hay un proxy, una fórmula. Bueno, aquí podéis leer este artículo, ¿vale? Que os dejo por aquí, sobre Dividend Policy Growth and the Valuation of Shares, que bueno, pone en contexto esto de la creación del retorno de la inversión y el coste de capital, ¿no? Con la valoración de acciones, en este caso hablando de los payouts y teniendo en cuenta los buybacks. Los earnings, hay un proxy, una fórmula que se puede utilizar como proxy para entender todo esto, y es el crecimiento de los EPS, de los beneficios, Earnings Growth, es igual al ROE. ROE es beneficio neto dividido por el Common Shares Outstanding, por las acciones, por el equity, por el Common Equity, por el patrimonio neto, por 1 menos el Payout Ratio, que el Payout Ratio sería el ratio de pago al accionista, ¿no? En este caso, cuanto mayor es el payout ratio, más dinero sale de la empresa y se retorna al accionista, y cuanto menor es el payout ratio, más dinero se va a invertir, en este caso, en la empresa. Como vemos, a mismo ROE, si tuviésemos un ROE igual, por ejemplo un 20%, si el payout es más alto, vamos a obtener menos crecimiento, porque ese dinero, ese retorno sobre la acción, sobre el capital que podemos conseguir está saliendo de la empresa, por tanto tenemos menos capital para reinversión, etc., ¿no? Esto, ya os digo, es un proxy de fórmula, pero se entiende bastante bien. Luego, si el payout es mucho más bajo para el mismo ROE, ¿no? Retorno on equity en este caso, pues vamos a tener un earnings growth superior. En este caso, pues tenemos esta fórmula, ¿no? He puesto que, por ejemplo, asimilando un 20% de ROE con un payout de un 0,5, obtendríamos un earnings growth del 10%, en principio, ya que es un proxy. En este caso, si no se generase un 10% de crecimiento en los beneficios, eso significaría que hay un exceso de caja. Si para este ROE y este payout ratio, un 0,5, se generase, vamos a decir, por ejemplo, un 5% de crecimiento en beneficios, significaría que hay un exceso de caja y, por tanto, se hubiese podido otorgar un payout mayor, una recompra o un dividendo superior, ¿vale? Esto me permite a mí, cuando vi esta fórmula, esta fórmula a mí me permitió entender un poquito la relación. Es importante la relación entre el payout, el retorno, etc., ¿no? Y el crecimiento. ¿Cuándo se ponen de moda los buybacks? A principios de los 80, la recompra de acciones representaba menos del 10% de los payouts. Entonces, realmente lo importante eran los dividendos. Desde el 82, esto cambia debido a la normativa que se establece, que es la SEC 10b-18, que básicamente esto lo que permite es un safe harbor, una disposición legal para reducir o eliminar la responsabilidad frente a los buybacks, ¿no? Entonces, básicamente es si la empresa, se estipula en la normativa que si la empresa cumple con ciertas características a la hora de hacer un programa de recompra, entonces está protegida legalmente. En este caso, ¿cuáles son los 4 criterios con los que debe de cumplir para la normativa 10b-18? Se deben recomprar todas las acciones a través del mismo broker, ¿vale? Esto cuando se haga la recompra.
Las empresas más pequeñas, inferiores a 150 millones de capitalización bursátil, no pueden comprar en los últimos 30 minutos de cotización y luego el resto de empresas no pueden comprar en los últimos 10 minutos, ¿vale? Para alterar un poquito, no alterar un poquito los precios a última hora del cierre. Se debe recomprar a un precio que no exceda la mayor independent bid y no se puede recomprar más del 25% del volumen diario. Entonces, del volumen diario que tiene la empresa en bolsa, ¿no? Además, desde el 2013 se añade que están obligadas a cumplir con el compliance, en este caso a divulgar la información en los SEC filings, el número de acciones recompradas, el precio medio, el máximo de recompra. Por tanto, toda esta información la podemos encontrar en los datos en los forms de la SEC, ¿no? En los datos que publica la empresa, en este caso en el 10K, en el 10Q, etc. En 1999... los buybacks representaban un total de 181.000 millones, cerca de los 216.000 millones en dividendos que emitieron las empresas del NISE. En este caso, en el 99, dividendos superaban los buybacks, eso estaba claro. Pero a partir del 2018, bueno, incluso antes, ¿no? Porque de hecho aquí tenemos os invito siempre a leer el Yardeni Research, se va actualizando y comparte muchos gráficos en su página web, emite un PDF cada X tiempo, donde publica, no sé si es trimestralmente, igual me estoy equivocando, pero emite un PDF con todo el research sobre los buybacks y actualiza los gráficos y demás. El último es el del 10 de septiembre, que es el que he utilizado, y básicamente podéis ver cómo han aumentado los buybacks desde el 99, desde el 2000. Luego hablaremos de esto, por qué se reducen tanto. Fijaros que en verde tenemos los dividendos, en azul los buybacks, aquí solo tenemos los buybacks, pero fijaros cómo reducen los buybacks en la temporada 2018-2019, en la crisis financiera de 2008-2009 y en 2020, ¿vale? En 2020 con el COVID. En este caso hablaremos luego de esto y de por qué ocurre y de la desviación estándar de los buybacks respecto a los dividendos, pero básicamente lo que hay que entender es que los buybacks han crecido demasiado rápido, o sea, han crecido mucho más rápido que los dividendos y de hecho lo podéis ver aquí en la parte azul, la parte que representa, esta parte azul representa los buybacks y la parte verde representa los dividendos. Los dividendos vemos un crecimiento mucho más estable, mucho más sostenido, no tiene tantos vaivenes, mientras que los buybacks vemos crecimientos altos pero muchos vaivenes, ¿no? Vaivenes en cuanto hay una corrección, vemos vaivenes grandes, ¿no? Mientras que los dividendos son bastante más estables. Luego hablaremos de esto y de por qué ocurre. ¿Qué interpretan los inversores cuando hay un buyback? Lo primero, un buyback muestra, para los inversores normalmente lo que les muestra es que los flujos de caja serán lo suficientemente sólidos como para soportar inversiones futuras. Es como decir, oye, si está el management, si la junta de los directivos están decidiendo recomprar acciones, disculpad, porque eso significa que realmente tienen caja de sobra para las próximas adquisiciones o la inversión que necesiten, el CAPEX, lo que sea, ¿no? Entonces, señala que la empresa está preparada para eso. También puede ser el caso contrario, puede ser un doble filo, porque puede señalar que la empresa no tiene ningún tipo de oportunidad de inversión o que no sabe dónde destinarlo. Entonces está diciendo, ostras, no tenemos ningún tipo de adquisición, ningún tipo de reinversión, nos sobra caja, no sabemos cómo utilizarla, vamos a dársela a los accionistas. Entonces eso también puede ser un síntoma negativo, ¿no? Pero muchas veces lo que interpretan los inversores es esto, que como hay dinero, pues eso está bien, ¿no? Es un punto positivo. Luego señala que la empresa no gastará el excesivo de caja en inversiones que destruyan valor. Claro, algo que también los inversores interpretan, y esto es un sesgo muy positivo, muy positivo, sería decir, no, la junta, o sea, los directivos no están invirtiendo, en este caso están haciendo una recompra, están gastando el dinero en devolverse a los accionistas recomprando acciones para no gastar el excesivo de caja en inversiones que destruyan valor. O sea, esto va a permitir que el management no destruya valor en siguientes inversiones. Ya, pero a ver, cuando uno invierte, lo que le interesa es que la empresa genere valor a lo largo del tiempo. Si lo que vamos a estar más preocupados es porque la empresa no haga inversiones malas, realmente no vamos a aprovechar inversiones buenas, porque la empresa directamente lo que se va a contentar es con mantener sus márgenes, no reinvertir, no hacer nuevas adquisiciones y mantener la caja contento al accionista, pero no estamos obteniendo ahí una excesiva generación de valor. Lo que buscamos cuando somos inversores es que la empresa un poco, pues dentro de lo que cabe, arriesgue, intente hacer nuevas adquisiciones, nuevas inversiones para transmitir ese valor luego al accionista. Al hacer la recompra, el management indica de forma indirecta a los inversores que la empresa está infravalorada. Esto es otro sesgo, que es pensar que porque la empresa esté recomprando significa que la empresa está barata, ¿vale? Y ahora veremos el porqué. Los estudios muestran que debido a estas interpretaciones de sesgo positivo,
los precios de las acciones aumentan del 2 al 3% de media el día que se anuncia un pequeño programa de buyback. Dentro de un pequeño programa de buyback hablamos de cuando se hace a Open Market Purchase, ¿vale? Que sería sin premium o con un premium bastante limitado. Si los programas grandes de recompra tienen que hacerse bajo ofertas, bajo procesos que llamamos tender offers, donde la empresa anuncia que la recompra de acciones va a llevar un premium importante también, ¿no? Entonces, normalmente de media, las acciones aumentan del 2 al 3% el día que se anuncia el programa de buyback. Y vamos a ver ahora los mitos, porque claro, todo esto son sesgos positivos, pero detrás de estos sesgos hay mitos que realmente no son verdad o que realmente sí que son verdad, pero que habría que echarles un doble vistazo, ¿no? Los managers pueden crear valor aumentando el NAV por acción, recomprando las acciones cuando están infravaloradas. Hemos hecho aquí una tabla, que si queréis podéis parar el vídeo, bastante sencilla, sobre cómo únicamente quitando la caja de los activos y destinándola a la recompra de acciones, el NAV por acción pasa de 11,5 a 12,78, un incremento de un más 11%, ¿vale? Básicamente es por la reducción de estas acciones. El mito se construye en la creencia de creer que como los managers disponen de información privilegiada, como están dentro de la empresa, disponen de información privilegiada para reconocer cuando la empresa está infravalorada. Esto crearía valor para los accionistas porque estaríamos deduciendo, y bajo este mito y esta premisa, estaríamos diciendo que el management únicamente va a recomprar las acciones cuando esto aumente el NAV por acción, cuando esto genere valor al accionista y cuando la empresa obviamente esté infravalorada. Pero esto no es siempre así, y esto lo muestra la evidencia. Y de hecho la evidencia empírica muestra que rara vez, y de hecho os he dejado el estudio ahí abajo, muestra que rara vez los managers seleccionan el momento correcto para hacer la recompra. Del 2001 al 2010, la mayoría de empresas del S&P 500 recompraron acciones cuando los precios estaban sobrevalorados y pocas recompraron cuando el precio estaba infravalorado. De hecho, el timing que han seguido los managers, que por deducción el mito lo que dice es, o por deducción la teoría lo que dice es, como el manager está dentro, es un insider, está dentro de la empresa, pues tiene, por así decirlo, tiene la oportunidad de reconocer cuando la empresa realmente está infravalorada o sobrevalorada. En este caso, si hubiesen no ha funcionado, porque si hubiesen seguido un timing de recompra periódico, simplemente un timing periódico a lo largo del tiempo, el valor generado hubiese sido mayor que el generado por seleccionar el momento que ellos consideraban. Y de hecho lo muestra esta tabla. Podéis parar el vídeo y mirar esta tabla o hacerle captura, que básicamente también es de McKinsey, quiero recordar, sí, Analytics de McKinsey. Básicamente calcula la relative performance en TSR, en Total Shareholder Return, por la recompra de acciones en el timing que han seleccionado estas empresas. Y como vemos, todas se sitúan en entornos de destrucción de valor, porque han seleccionado momentos en los que no era correcto el timing de la recompra. Esto se puede deducir muy fácil, porque es cuando el mercado está bien, cuando todo pinta bien y el mercado es alcista y todo parece que está súper bien construido para la siguiente generación, entonces puedo destinar buybacks. De hecho, muchas veces cuando las cosas están muy caras es muy difícil hacer adquisiciones o inversiones que retornen un mayor coste, un retorno en la inversión mayor que el coste de capital. Pero para mí lo que ocurre aquí es que las empresas deciden hacer estos buybacks cuando todo va bien. Cuando todo va bien solemos estar a precios mucho más altos. Los múltiplos suelen estar más altos, suele estar todo un poquito más caro. Entonces, en ese momento es cuando se selecciona el buyback, porque no hay, por las decisiones que hemos hablado anteriormente, y entonces a partir de ahí es cuando realmente no se está haciendo el buyback en el momento en el que se debería hacer, se está haciendo en un momento en el que realmente más que construir valor, destruye valor porque se está haciendo a un precio sobrevalorado. ¿Okay? Eso es para mí mi opinión personal, obviamente se puede coger o no, porque luego veremos otra cosa con el tema de cuándo se han disminuido los buybacks y porque tiene una desviación estándar superior a los dividendos. En este caso hay otro mito que sería que la recompra de acciones crea valor al accionista porque el EPS aumenta y el PER disminuye. De hecho el driver aquí es el PER, como el PER disminuye, el EPS aumenta. Básicamente os he dejado una tabla aquí que de nuevo podéis parar, donde cogemos a Pepito SL, cogemos las acciones, el market cap, el net income, y lo que hacemos es que destinamos una caja y podemos sacar el número de acciones recompradas y un número nuevo de acciones. En este caso, como el número nuevo de acciones es inferior
al que había antes, pues obviamente obtenemos un EPS superior y un PER inferior, ¿no? En este ejemplo que he hecho a continuación, pues ya dependería en función de las variables, pero en este ejemplo, pues reduce las acciones un 1,5, lo que aumenta el PER en 1,5, en lo que disminuye el PER en 1,5 y aumenta el EPS en 1,52, ¿vale? Sin embargo, todo esto habla de ratios del equity. Estamos mirando el EPS, estamos mirando el PER, estamos mirando la parte del equity, estamos mirando la parte del patrimonio neto. Si nos vamos a la parte del capital total, del valor de la empresa, esto realmente no cambiaría, porque aquí realmente podría directamente no incorporar el apalancamiento. Aquí directamente podría decir, sí, ha disminuido el EPS, ha disminuido el EPS y ha aumentado ha aumentado el EPS y ha disminuido el PER, pero no estaría teniendo en cuenta a lo mejor si he utilizado apalancamiento. Obviamente sí se podría reflejar porque en el EPS hay un pago antes en intereses, ¿no? Pero bueno, me entendéis. En este caso, los mitos, el mito, porque es un mito, es que la evidencia muestra que ni los EPS ni el PER proporcionan ninguna guía en la suposición de creación de valor a través de la recompra. En este caso, el management prefiere los buybacks por las compensaciones. Los buybacks se han popularizado mucho también, no solo porque hay compensaciones en acciones, share compensation, compensaciones, que hay que compensar con una recompra, ¿no? Se emiten muchas compensaciones en acciones, pues por tanto lo compenso a lo largo del tiempo con recompras. Pero no solo por eso, sino también porque hay muchos managers que están incentivados en sus bonuses por el resultado en beneficios por acción, en resultado en EPS. Entonces, el management puede inflar los EPS con el objetivo de beneficiarse, con el objetivo de decir, hemos obtenido un mayor bonus, vamos a obtener un mayor bonus estos años por inflar estos EPS recomprando acciones, ¿no? Entonces aquí, bueno, hay un artículo de McKinsey muy interesante y os he dejado aquí 2 papers que podéis leer también muy interesantes. El cambio en EPS y el PER es un efecto mecánico que no está relacionado con la creación fundamental de valor y por eso es un mito en el que, ok, está bien que disminuya el EPS y el PER y que aumente el EPS y disminuya el PER, pero hay que ver más allá, ¿no? También. Entonces, buybacks versus dividendos. Ya para terminar con esto, ¿por qué el crecimiento de los dividendos es sostenido, mientras que el de los buybacks es mucho más alto, pero la desviación estándar de los buybacks es muy superior a la de los dividendos? Esto es porque de 2007 a 2009, la crisis financiera, ¿vale?, se ve que los dividendos descendieron un 20%, mientras que los buybacks se redujeron un 75%. Las empresas tienden a hacer buybacks cuando el mercado sube. Los dividendos tienden a mantenerse por el compromiso de la gestión por parte de los managers. Por eso yo digo que esto era mi opinión y obviamente aquí cada uno me puede debatir lo que quiera porque esto es solo mi opinión y por eso invito y dejo todos los papers de expertos para leerlos y obtener una opinión propia. Pero mi opinión es la siguiente y es que la recompra se está haciendo siempre en momentos en los que el mercado es muy positivo, el mercado es muy, por así decirlo, muy alcista. Esos momentos en los que todo funciona muy bien, esos momentos en los que es más complicado encontrar inversiones que retornen superior al coste de capital y en esos momentos en los que, claro, todo va tan bien, todo va genial, pues venga, vamos a destinar una caja a contentar al accionista, porque ya que es flexible el buyback, ya que no tenemos por qué hacerlo siempre, es algo estandarizado como flexible y el accionista lo conoce así, no es algo que pida y demande cada X tiempo, pues vamos a hacerlo cuando va bien, ¿no? Y entonces, cuando va mal, la empresa tiene un sesgo de protección, de decir, no sabemos cuándo va a terminar esta crisis, necesitamos liquidez, necesitamos caja, necesitamos aguantar, por tanto no vamos a destinar dinero en el payout, no vamos a destinar dinero en la recompra. Y para mí esa es la opinión de que hace que realmente lo del NAV, y el mito de que se puede generar valor a través de la recompra, a través del timing de los managers, sea erróneo, porque los managers siempre van a tener un sesgo de protección en momentos de crisis y van a tener un sesgo de más avaricia en momentos y de contentar al accionista en momentos en los que todo va bien para diferenciarse un poco a lo mejor de otras empresas. Entonces, esa sería mi conclusión, ¿no? De hecho, otra cosa a investigar sería los impuestos. De los 1, el otro día es que este vídeo nace porque el otro día me preguntaron por qué Ouya y Doyu, que son 2 empresas chinas, ya sabemos cómo está China, está difícil, pero me preguntaron por qué Ouya y Doyu con 1,5 billones en 2 billones de market cap tienen las dos, 1,5 billones de caja, entre caja y creo que Ouya en este caso tiene 500 de caja y 1 billón en inversiones a corto plazo, ¿vale? En este caso, ¿por qué no hacen una recompra? Ha caído un 60 y pico % el precio de la acción, ¿por qué no hacen una recompra de acciones?
Bueno, hay que considerar cosas, ¿vale? Mucho dinero del que tiene invertido Uya a corto plazo está offshore, entonces está fuera del país. Muchas veces una empresa tiene que considerar en la recompra, no tiene que considerar solo el efectivo que tiene, sino que tiene que considerar dónde lo tiene y los impuestos que tiene que pagar por repatriarlo. En este caso, por ejemplo, hay un estudio no sé si lo podéis chequear, donde se ve que uno de los 0,7 trillones de dólares en efectivo de inversiones a corto plazo que las empresas poseen en Estados Unidos, 1 trillón se encontraba fuera de Estados Unidos, se encontraba offshore. Entonces, hablamos casi del 50% se encuentra fuera. Las multinacionales deben pagar impuestos si desean repatriar el efectivo de sus operaciones internacionales. Por tanto, no solo hay que considerar el premium en la compra, sino el premium que estamos pagando por repatriar ese dinero de vuelta. Eso lo tiene que considerar la empresa. Y muchas veces a veces no es rentable, ¿vale? Entonces, por eso pueden ser una de las decisiones por las que no se hacen. Vamos a concluir con señales positivas y negativas que nos llevamos de estos buybacks, ¿no? Espero que os hayáis quedado con lo importante, que para mí es que si una empresa, son dos vías, hemos visto un poco las diferencias, algunos mitos, demás cosas, pero para mí lo importante es quedarse con dos cosas, y es, si la empresa puede destinar ese capital y obtener un rendimiento mejor que el coste de capital, superior al coste de capital, entonces la empresa debería mantener ese dinero y debería invertirlo en inversiones de crecimiento o adquisiciones. Si la empresa no puede hacer eso, si la empresa no puede obtener un rendimiento, un retorno sobre el capital invertido superior al coste de capital, entonces debe retornarlo a los accionistas, que seguramente puedan obtener un rendimiento muchísimo mejor, o invertirlo en otra empresa que les ofrezca un rendimiento mejor. El mercado responde ante los buybacks debido a que emiten nueva información sobre el futuro de la empresa y su cotización. Señales, ¿no? Entonces, por eso se responde en el mercado, ¿no? Las positivas, que más engloban, yo creo, los sesgos positivos que más engloban a la hora de emitir un buyback, es que el accionista cree que el management considera que las acciones están infravaloradas. Eso es el primero, pero ya hemos visto que muchas veces no es cierto y yo he dado mi opinión sobre esto. Y luego creer que la empresa no necesita el efectivo futuro para pagar más intereses o más CAPEX, ¿no? Negativas pueden ser creer que la empresa no tiene oportunidades de inversión a futuro, sugiriendo que podemos obtener una rentabilidad superior poniendo el dinero en otra empresa, obviamente. Entonces, ahí hay un síntoma positivo, negativo, etc. Pero bueno, también podéis investigar lo que dice Warren Buffett. Creo que en una carta de sus accionistas dijo que para él la recompra está bien, siempre y cuando no haya nuevas oportunidades de inversión, siempre y cuando no te endeudes para hacer ese retorno al accionista, esa recompra de acciones, y siempre y cuando no te suponga luego un peligro de no tener liquidez por si vienen tiempos más difíciles. Así que dicho esto, espero que os haya gustado. Si es así, dejar un buen like. Si queréis que incluso sigamos profundizando en buybacks, hay muchos estudios que puedo traer y cosas con las que puedo complementar, pero no quería hacer mucho más largo este vídeo. Y dicho esto, espero que te hayas llevado algo de conocimiento gracias a esto y a esta presentación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.